Emilia tenía tan solo 14 años cuando su madre la llevó al convento más alejado del pueblo, pues ella era una deshonra para toda su familia. La joven, que apenas había dejado los juegos, no entendía qué estaba pasando, pero ella no había sido la culpable de que su cuerpo comenzara a cambiar repentinamente. De pronto su estómago había comenzado a crecer muy rápido y todos en casa la habían señalado e insultado por haber ido en contra de los designios de Dios a tan temprana edad. Su castigo sería ser recluida en un convento hasta que hubiera pagado por todos sus pecados. Su madre le había dicho que era una vergüenza para la familia y un mal ejemplo para sus hermanos. ¡Deja de llorar, Emilia! Tú te buscaste esto y debes pagar ante Dios. La pequeña no sabía ni siquiera cómo había sucedido. Aquello se lo había dicho a su madre, pero ella se había negado a creerle, pues ella decía que tenía la edad suficiente para entender de la vida, sobre todo si ya llevaba a un pequeño en su vientre. Los días en el convento pasaban muy lentos, pues nadie en aquel lugar era amable con la jovencita, quien no había dejado de llorar, pues se sentía desamparada. Las monjas que habían llegado a verla solo habían puesto mala cara y se habían burlado de ella, diciéndole que ni aunque dedicara toda su vida al servicio de Dios, podría pagar aquel pecado que ellas consideraban era un pecado mortal el que había cometido. Los meses pasaron y Emilia iba notando mucho más cambios en su cuerpo. Su estómago tomó un gran tamaño y entendió que debía ocultarlo, pues todas las monjas la insultaban y la trataban mal cuando la veían caminar por los pasillos, pues ser madre soltera y joven en aquellos tiempos era cuestión de rechazo y humillación. Así que todas aquellas monjas se lo hicieron saber de la peor forma. Fue cuando Emilia conoció a Carla, una muchacha quien había pasado por la misma situación que ella, que pudo comprender lo que perfectamente sucedía, pues la desinformación de la joven sobre el tema era muy grande, debido a que ella vivía en el campo, en donde aquellos temas eran tabú para las personas mayores y no informaban a sus hijos sobre cómo se concebían a los bebés. Así que ella no sabía cómo había sucedido realmente y tampoco el por qué la rechazaban de aquella manera. Fue la hermana Carla quien le explicó cómo se engendraban a los pequeños y sintió compasión por ella al ver el momento justo, cuando ella comprendía que el padre de su pequeño era alguien muy cercano, quien se había sobrepasado de la peor forma. La joven Emilia pidió hablar con su madre inmediatamente, pues ella debía contarle lo que había descubierto. Ella constantemente se negaba a acudir al convento, pues no quería saber absolutamente nada de su joven hija. La había hecho caer en vergüenza, pues ahora su círculo social sabía que algo extraño sucedía con su hija, que desde que había dejado de vivir en su casa, no era ningún secreto que las madres llevaban a sus jóvenes hijas al convento para ocultar que estaban esperando. Así que el enojo de la mujer pudo más y la dejó de lado. Tras la insistencia de Emilia durante 2 meses, su madre decidió acudir un día al convento para dejarle en claro que no quería volver a saber nunca más sobre ella. Pero fue ahí cuando le reveló algo completamente espantoso, pues la jovencita afirmaba que el responsable de todo aquello era su esposo, el hombre que la había criado como si fuera su hija. Esto dejó a la mujer completamente paralizada por unos segundos. De pronto se levantó muy enojada de la silla en la que se encontraba y abofeteó a su hija, llamándola mentirosa y diciéndole que no quería volver a saber de ella nunca más en su vida, pues seguro ella había seducido a su esposo con la intención de quedarse con él. La jovencita no podía creer cómo su madre era capaz de defender a aquel hombre tan horrible. Ella hasta llegó a pensar que se merecía todo aquello, pues su madre siempre tenía la razón y tal vez aquel era su castigo. Así que recluyó a llorar y lamentarse de su suerte, aceptando su triste destino. Vivir toda la vida en aquel convento, al menos tendría a su pequeño para hacerle compañía, pensó, mientras sollozaba. Semanas después, la hermana Carla volvió con terribles noticias, pues ella le contó sobre el triste destino que tendría su pequeño. Las monjas lo pondrían en adopción en cuanto naciera. Aquello horrorizó a la muchacha, quien jamás se imaginó que tendría que separarse de él, pues era la única familia que le quedaba.
La hermana Carla, al ver que su historia se repetía en aquella muchacha tan joven, decidió que ella intentaría ayudarla de alguna manera, pues todo aquello no era justo, y el responsable de aquel terrible acto debía pagar, pues Emilia no debía vivir en vergüenza durante toda su vida por algo de lo que ella no era culpable, sino que ella merecía ser feliz junto a su hijo. Así que aquella monja decidió iniciar un plan. Ella sería quien atendería el parto de la joven y juntas escaparían de aquel lugar para hacer saber a las autoridades lo que había sucedido y que se hiciera justicia. El tiempo pasó y el día del nacimiento del pequeño Mateo llegó. Todo salió como estaba planeado pese a las complicaciones, pues Emilia aún era muy joven para tener a un pequeño, pero lo logró. Ella fue atendida por la hermana Carla y una monja más, quien apoyaría la causa de aquellas dos mujeres, quienes querían justicia y ser respetadas como los demás. Juntas escaparon de aquel lugar con el pequeño Mateo en brazos, quien apenas tenía pocas horas de nacido, llegando a la estación de policía más cercana y juntas contaron todo lo sucedido y cómo las monjas de aquel convento solían recibir a jóvenes como ellas para limpiar los nombres de las familias, obligándolas a entregar a sus pequeños y a pasar toda su vida sirviendo en aquel lugar. Tiempo después, al descubrirse que la joven Emilia decía toda la verdad y que el padre del pequeño Mateo era aquel terrible hombre, el escándalo fue mucho más grande. Todo el pueblo se fue en contra de él y también de su esposa, quien había tapado las fechorías de su marido, quien era un hombre verdaderamente terrible. La justicia esta vez triunfó y Emilia pudo vivir una vida tranquila junto a su hijo y su nueva amiga, la hermana Carla, quien dejó el convento para siempre y se dedicó a ayudar a la jovencita en la crianza de su nuevo hijo, quien se convirtió en la adoración de aquellas dos mujeres, quienes con el tiempo formaron una asociación que ayuda a personas quienes se encuentran en la misma situación en la que ellas en algún momento estuvieron, luchando por hacer respetar sus derechos y defendiéndolas de todo mal. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia. Oye, cuéntanos, ¿te ha gustado? Gracias por acompañarnos una vez más en otra reflexión. Te envío un fuerte abrazo y te espero en nuestra siguiente historia.